Muy buenos días para todos. En la clase anterior vimos que la literatura está presente prácticamente desde el comienzo de la humanidad, remontándose a la época de la antigüedad. En la videoclase de hoy nos centraremos en el concepto de literatura universal y veremos un panorama general de su desarrollo en los diferentes periodos históricos de la humanidad. Para el estudio de la literatura universal se puede decir que hay dos tendencias. La primera es la orientalista, que se refiere a las producciones literarias de culturas orientales, tales como la hindú, la china y la hebrea. Y la segunda tendencia es la clásica occidental, que aborda la literatura de origen grecorromano. Hoy nos centraremos en esta segunda. Para comenzar, podríamos definir la literatura universal como toda la producción literaria creada en la historia de la humanidad, desde la época antigua hasta la época contemporánea y gestada en diferentes territorios del mundo, por lo cual se caracteriza por presentar un conjunto de obras con alta variedad de épocas, países, estilos e idiomas, por medio de los cuales el ser humano ha expresado y dado forma a sus pensamientos de manera escrita y oral. El primer periodo que encontramos en la historia de la literatura universal es el de la Antigüedad clásica. En este periodo se dio la literatura clásica, la cual hace referencia a toda la producción literaria ocurrida en el periodo grecorromano, que abarca las civilizaciones de Grecia y Roma aproximadamente entre los siglos VIII a.C. y V después de Cristo. Esta literatura se caracterizó por la búsqueda profunda de la armonía y el equilibrio en cuanto a la forma y el estilo. E igualmente, las obras de esta época se destacaron por tener un fin educativo y moral que buscaba transmitir los preceptos éticos que debía poseer el ser humano. Los principales temas que se desarrollaron en esta literatura fueron en Grecia los hechos míticos, la moral y el ser humano. Por su parte, en Roma, si bien se retomaron y adaptaron los tópicos griegos, las obras latinas se centraron más en la exaltación del poder político y la oratoria. Las principales expresiones literarias del clasicismo fueron el teatro, los mitos y las epopeyas, y entre sus máximos representantes se encuentran autores como Homero en Grecia y Virgilio en Roma. A Homero se le ha atribuido tradicionalmente la escritura de dos grandes obras de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea. No obstante, estudios recientes atribuyen esta obra no solamente a un autor, sino a un colectivo posiblemente compuesto por un grupo diverso de personas que transmitieron oralmente las piezas que componen la obra. Y Homero hubiera sido no el autor, sino el compilador encargado de recolectar y plasmar por escrito tales obras. La Ilíada narra los acontecimientos y las hazañas más notables de las guerras del héroe Aquiles, y la Odisea, por su parte, relata las aventuras del guerrero Odiseo tras el fin de la guerra de Troya. La Eneida, escrita por Virgilio en el siglo I a.C., buscaba continuar el legado de la épica homérica, pero con un propósito más político, mitificando los orígenes y la fundación del Imperio Romano. El segundo periodo que encontramos es el de la Edad Media. La literatura de esta época hace referencia a la producción literaria originada en el siglo V, luego de la caída del Imperio Romano, y que va hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. Este periodo se encuentra marcado por la fuerte influencia de la religión cristiana, la cual adquirió una perspectiva teocéntrica que puso a Dios en el centro del universo. Lo anterior se reflejó fuertemente en la producción literaria de la época. Esta literatura medieval tenía entonces una función didáctica, es decir, buscaba transmitir los valores cristianos y dejar enseñanzas morales, a la vez que buscaba divertir y entretener al público. Ya que en esa época la escritura era una práctica muy restringida, a la que solo tenía acceso el clero o la gente de la realeza, y el pueblo no sabía escribir ni tenía la posibilidad de ser culto, se caracterizó principalmente porque las obras literarias se transmitían oralmente y porque los autores en su mayoría eran de carácter anónimo. Entre los principales temas desarrollados se encuentran las hazañas y proezas de los señores feudales,
así como temas de corte religioso. Y entre las principales manifestaciones literarias se encuentran los cantares de gesta, las fábulas y las jarchas. Entre algunas de las obras más destacadas de la literatura medieval se encuentran el poema del Mío Cid y la Divina Comedia. El poema del Mío Cid es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Y en cuanto a la Divina Comedia, esta fue creada por el escritor italiano Dante Alighieri y es un poema que narra el recorrido del poeta por el infierno, el purgatorio y finalmente el paraíso. Bueno, seguimos con la literatura del Renacimiento o renacentista. Esta hace referencia a la producción literaria llevada a cabo entre los siglos XV y XVI, periodo conocido como el Renacimiento, y el cual fue un movimiento cultural que se originó en Italia, pero que se extendió por toda Europa. El objetivo principal de la literatura de esta época fue la recuperación del humanismo y de los ideales estéticos grecolatinos. Esto hizo que la literatura volviera a enfocar su atención en el cuidado de las formas, la representación de la belleza y la preocupación por el ser humano, dejando de lado un poco la función didáctica de la literatura. Durante este periodo, los temas y las formas de hacer literatura dieron un giro importante en la historia, asociado también a la invención de la imprenta, lo cual favoreció la posibilidad de difundir ampliamente la cultura y la literatura. Los temas principalmente desarrollados fueron el amor, la naturaleza y la mitología de la antigüedad clásica como herramienta para transmitir los sentimientos humanos. Durante esta época se destacó especialmente el género lírico, en el cual se dio total libertad de expresión de sentimientos y emociones, y se crearon nuevos tipos de verso como el endecasílabo y el soneto. La narrativa y el teatro también se dieron con fuerza y en la narrativa se consolidó el cuento y la novela, surgiendo así la novela picaresca. En cuanto al teatro, este se desarrolló con mayor fuerza en Inglaterra, donde se convirtió en un espectáculo para masas. La manifestación más importante de este género fue el teatro isabelino, surgido en Inglaterra hacia finales del siglo XVI y cuyo mayor representante fue William Shakespeare. Entre las obras más representativas de esta época se destaca Cancionero, escrita por el italiano Francesco Petrarca, y la obra Gargantua y Pantagruel del autor francés François Rabelais. La siguiente época corresponde al barroco, la cual se dio durante el siglo XVII. Esta fue una corriente artística, cultural y literaria que también surgió en Italia y se expandió por Europa. Cuando el Renacimiento empezó a decaer, una crisis moral y de valores se adueñó de la sociedad europea, y allí surgió el barroco como oposición al Renacimiento, mostrando una visión desengañada, escéptica y pesimista de la realidad, que cuestionó los ideales antropocéntricos del romanticismo, y esto se vio reflejado en el arte y la literatura. La literatura barroca se caracterizó por la opulencia y la brillantez, dejando de lado la armonía y el equilibrio en la expresividad, basándose en un uso del lenguaje extravagante, exuberante, recargado, artificioso y muy ornamentado, donde se incorporó todo tipo de recursos literarios y estilísticos, por lo cual se presentó una renovación de técnicas y estilos que originó una estética recargada. Los tópicos abordados en el barroco se centraron en el carpe diem, que fue un tópico literario en el que se anima a aprovechar el momento presente sin esperar el futuro, y otro tema fue el del amor no correspondido. En general, los temas recurrentes del barroco mostraron el pesimismo de la época y el desequilibrio constante de la vida. Estos temas se desarrollaron en manifestaciones literarias tales como las novelas de caballerías, las novelas pastoriles y las novelas picarescas. Igualmente se desarrollaron en la lírica y en la sátira e incluso en el teatro. La obra quizá más representativa de esta época es Don Quijote de la Mancha, del español Miguel de Cervantes Saavedra, obra genuinamente crítica contra la tradición caballeresca y cortés, por el tratamiento burlesco que da la misma
y que dio paso a la novela moderna y que es considerada también una de las obras más importantes de la literatura universal. Otra obra destacada en esta época es La vida es sueño, la cual fue escrita por Pedro Calderón de la Barca. Es una obra de teatro estrenada en 1635 y cuyo tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida sin dejarse llevar por un supuesto destino. La literatura neoclásica hace referencia a las obras creadas en el siglo XVIII, periodo conocido como neoclasicismo, el cual se originó en Francia y se expandió por diferentes lugares de Europa. Esta literatura se caracterizó por intentar rescatar los valores clásicos propios de la cultura griega y romana y propuso la razón como última fuente de conocimiento. En este sentido, la literatura se puso al servicio de las ideas de la Ilustración con una finalidad didáctica que buscaba impartir cultura y educación. El neoclasicismo trae consigo la nueva búsqueda por el equilibrio, la serenidad y la formación de los ciudadanos. Las obras están de nuevo dotadas de una finalidad moralizante, pero enfocada siempre en la razón. Y el lenguaje comienza a ser fuertemente depurado, dejando de lado lo superfluo, se estiliza y se emplea un lenguaje con claridad y sencillez de estilo. Los temas que más se destacaron durante esta época fueron de carácter filosófico, político, económico y social. Las formas de expresión más sobresalientes fueron el ensayo y en la narrativa la fábula, ya que su finalidad era transmitir preceptos morales. Como obras de esta época podemos nombrar las fábulas de La Fontaine, escrita por el autor francés Jean de La Fontaine, y Robinson Crusoe del autor inglés Daniel Defoe. Continuamos con el romanticismo, el cual fue un movimiento cultural y artístico desarrollado en Europa en la primera mitad del siglo XIX y el cual tuvo como objetivo rechazar el racionalismo de la Ilustración para volver a exaltar las emociones, la imaginación y la inspiración. Entre las características más comunes de este movimiento se encuentra la defensa de la libertad, el subjetivismo de los autores, el absoluto e imperante deseo de evasión de la realidad y el intimismo a la hora de expresar los sentimientos. Los principales temas de esta época fueron la naturaleza, los temas medievales como el folclore popular, la identidad, el horror y la muerte. Los temas fantásticos y góticos, entre otros, también se desarrollaron. Los medios preferidos por los autores para la expresión literaria en esta época fueron el drama, la novela autobiográfica, la novela gótica, la lírica y los artículos periodísticos. Y se destacan obras como Fausto de Johann von Goethe, Rimas y leyendas del español Gustavo Adolfo Bécquer y también obras de Edgar Allan Poe y Robert Louis Stevenson, entre muchos otros autores importantes. Pasando al realismo presentado durante la segunda mitad del siglo XIX, se dio un giro estilístico, temático y formal. El romanticismo pierde interés y el realismo surge en Francia como contraposición a él, rechazando la visión escapista del anterior periodo para enfocarse y retratar detenidamente las condiciones sociales que se estaban viviendo con respecto a la lucha de clases y la desigualdad social, buscando así representar una sociedad caracterizada por la industrialización, el crecimiento humano, la consolidación de la burguesía y la aparición del proletariado. En este sentido, desaparece en la literatura todo rastro de subjetivismo, de sentimientos o de fantasía y se lleva a cabo un riguroso análisis de la realidad y de la problemática asociada a la existencia humana. Los personajes y las costumbres de la época suponen una inspiración para un nuevo tipo de novela, la novela realista, en la que se denuncian los defectos sociales y se proponen soluciones a ellos. Entre sus representantes se encuentra el autor francés Gustave Flaubert con su obra Madame Bovary y Mark Twain, autor estadounidense que escribió Tom Sawyer. Otros autores importantes de esta época son los franceses Émile Zola y Guy de Maupassant.
el inglés Charles Dickens y los autores rusos Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy y Anton Chejov. Continuando aparece el modernismo, que se da a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y el cual tuvo un fuerte auge en Hispanoamérica. El modernismo se aprecia en diferentes campos del arte, pero es en la literatura, a través de la poesía, donde encuentra su principal vehículo de expresión. Este movimiento se caracteriza por la falta absoluta de conformismo y un enorme esfuerzo de renovación. Algunos de los temas principales del modernismo son la evasión del tiempo y el espacio, la desazón propia del romanticismo, el rechazo de la sociedad o el amor y el erotismo caracterizado por la idealización. El máximo representante del movimiento es Rubén Darío, quien definió los límites del nuevo modo de hacer poesía en obras como Azul. Entre otros autores se encuentran el colombiano José Asunción Silva, quien escribió el poema Nocturno, y el cubano José Martí. Hacia finales del siglo XIX también se da el simbolismo, que fue un movimiento artístico y literario en Europa, especialmente en Francia, y que influyó en el modernismo en Hispanoamérica. Este movimiento parte del uso del símbolo como medio para expresar lo incomprensible de la realidad. Se caracterizó por resaltar el símbolo como forma de representación y de expresión de imágenes, sentimientos y pensamientos con el fin de alcanzar conocimientos más elevados. Los temas de este movimiento tenían un tono místico y abordaron la sociedad decadente y la contraposición entre lo urbano y lo natural. Los principales poetas del simbolismo francés fueron Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine, conocidos como los poetas malditos por rechazar las convenciones sociales, ponerse al margen de los valores morales y perseguir una vida de excesos. Posteriormente surge el vanguardismo a principios del siglo XX, y este no es solo un movimiento, sino que hace referencia a una serie de corrientes diferentes entre sí, pero unidas por la proximidad temporal en que se produjeron. A estos movimientos se les denomina ismos, por el sufijo que se usa para nombrarlos. Entre los más relevantes de estos movimientos se encuentran el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo y el ultraísmo. Tales movimientos se construyen sobre una base renovadora para el arte, en la que el inconformismo y ruptura con la tradición da lugar a nuevas formas experimentales del lenguaje. La libertad de expresión adquiere un nuevo significado, alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y reinterpretando los parámetros literarios. Autores como Marcel Proust, Franz Kafka, Thomas Mann, Ernest Hemingway, André Breton y Guillaume Apollinaire son representantes de la literatura vanguardista. Finalmente, en el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, surge el posmodernismo, el cual se propuso abordar y superar su movimiento precursor, el modernismo. Al igual que el modernismo, el posmodernismo continúa con el proceso experimental en estilo, forma y estructura narrativa. Se produjo una reconceptualización de la sociedad y se hizo patente la sensación de fragmentación. De ese espíritu novedoso surgieron varios subgéneros de gran relevancia para la literatura universal: la novela posmoderna, el realismo mágico, el teatro del absurdo y la literatura feminista. El argentino Jorge Luis Borges y el colombiano Gabriel García Márquez fueron dos grandes representantes del realismo mágico. El francés Albert Camus y el irlandés Samuel Beckett dedicaron parte de su producción a cultivar el teatro del absurdo. Por su parte, la italiana Elsa Morante y la francesa Simone de Beauvoir aportaron todo su talento a la literatura feminista del posmodernismo. Bueno, este fue un panorama bastante general de la literatura universal. Por la amplitud de su cobertura es difícil sintetizar toda la información relacionada a ella, pero espero les haya servido como una aproximación a los aspectos generales de la literatura y como introducción a los centros literarios que ustedes están desarrollando en profundización de cada uno de los movimientos. Eso es todo entonces por la videoclase de hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.
Hola, queridos alumnos. Yo soy la profesora Rosa Morales, docente de uno de los cursos más bonitos que nos permite desarrollar nuestra imaginación y creatividad, como lo es la literatura. En esta oportunidad vamos a estudiar la literatura universal y conoceremos el orden cronológico de surgimiento de las corrientes literarias. La primera corriente literaria surgió en la Edad Antigua y fue el clasicismo. Clasicismo viene de clásico, modelo, a seguir, por todas las demás corrientes literarias que aparecieron posteriormente. Se inspiraron en el clasicismo, tomaron ciertos rasgos o características y hubo una corriente que la imitó, como fue el neoclasicismo. El clasicismo se centra en el culto a la razón. ¿Qué debemos conocer nosotros de la literatura? De la literatura debemos saber cómo nacen, cómo aparecen las corrientes literarias, sus características, sus representantes y sus obras, las obras que más trascendieron en el mundo. En el clasicismo ahí vamos a hablar de escritores que resaltaron como Homero, también tenemos a Virgilio, a Sófocles. La segunda corriente apareció en la Edad Media y fue el medievalismo. Medievalismo, corriente que giró alrededor de Dios como ser absoluto, ser supremo, considerando su característica principal el teocentrismo. ¿Qué escritores surgieron en esa segunda corriente? Escritores como Dante Alighieri, escritores también como Giovanni Boccaccio. Edad moderna. La Edad moderna aparece con la corriente literaria llamada el Renacimiento, el renacer a la nueva vida. El Renacimiento surgió en Italia y el primer renacentista fue el escritor Ludovico Ariosto, con su obra Orlando el Furioso. Y si hablamos del Renacimiento inglés, vamos a encontrar a un genio de la literatura, con sus grandes tragedias universales, el Cisne de Avon, William Shakespeare, con sus tragedias como Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta. Renacimiento español, que da inicio al siglo de oro, ese famoso siglo de oro, con escritores como Garcilaso de la Vega, con sus famosas églogas. Barroco. El barroco es la escuela de los excesos de adornos. El barroco en cada país adquiere una denominación, pero el país donde más destacó fue en España, produciéndose dos grandes escuelas, la escuela culterana de don Luis de Góngora y Argote y la escuela conceptista de Francisco de Quevedo y Villegas. Neoclasicismo, neo es nuevo, un nuevo clasicismo. Esa es la corriente que imita a la primera. Por eso algunos consideran que es falta de originalidad. El neoclasicismo le rinde culto a la razón. Surge en el país de Francia. En Francia aparece Molière, Jean-Baptiste Poquelin, con su comedia El avaro, el tartufo, el misántropo. Romanticismo. A partir ya del romanticismo estamos hablando de la edad contemporánea, la escuela que se centra en el amor, en los sentimientos, en la pasión, en el mundo interior. El primer romántico alemán fue Johann Goethe, con esa novela epistolar Las cuitas del joven Werther, un hombre perturbado porque no fue correspondido, que va a tomar la idea del suicidio. Y si estudiamos el romanticismo francés, ahí vamos a encontrar a Victor Hugo, quien llevó a esta corriente a su apogeo, sus novelas como Nuestra Señora de París, Los Miserables, pero triunfa esta corriente con la puesta escénica de Hernani. Y si analizamos el romanticismo español, el mejor romántico español, Bécquer,
que sus versos brotan de lo más profundo del ser humano, las famosas rimas de Bécquer. Corriente, el realismo. El realismo ya no va a centrarse en el sentimiento, sino es la corriente que describe lo más degradante para una sociedad, los problemas inmediatos, como la miseria, la pobreza, la conducta humana. En el realismo francés vamos a encontrar al padre de las novelas sociológicas, Honorato de Balzac, que invirtió 20 años de su vida para crear su proyecto novelístico llamado La Comedia Humana, que es más de un centenar de novelas, donde va a destacar la novela Papagoriot. También en Francia, en esa misma corriente, destacó Gustave Flaubert, con esa novela que describe el adulterio, Madame Bovary. Y si analizamos el realismo ruso, vamos a encontrar al padre de las novelas psicológicas, Fedor Dostoyevsky, con su novela Crimen y Castigo, que fue un tiempo una novela prohibida. Naturalismo, considerada la corriente de la fealdad, porque describe lo degradante para el ser humano, describe el mundo en las tabernas, la prostitución. Aquí es considerado el padre del naturalismo el francés Emilio Zola, quien también escribió una colección de novelas, 20 novelas reunidos bajo el título Los Rougon-Macquart, en donde destacó la novela Nana. Parnasianismo, la corriente que le canta al arte por el arte. El arte tiene placer en sí mismo. Con esta corriente literaria empieza la era de los premios Nobel de literatura, y el primer galardonado fue el francés Sully René Prudhomme en el año de 1901. Su mejor obra, Soledades. Simbolismo. El simbolismo es la corriente que expresa no nombrar, sino sugerir. Los escritores de esta corriente eran considerados los poetas malditos por los excesos que llevaba. Esos poetas malditos, los más reconocidos, tenemos a Charles Baudelaire con un libro prohibido, Las Flores del Mal. También destacaron Esteban Mallarmé, Verlaine también. Modernismo. La corriente modernista es la única corriente que nació en América, es autóctona de América y tomó ciertos rasgos del parnasianismo y del simbolismo. Esta corriente fue fundada por el escritor o poeta nicaragüense Rubén Darío, quien en el año de 1888 publicó el libro que inaugura el modernismo americano llamado Azul. Vanguardismo. Llegamos a la gran corriente literaria. El vanguardismo que rompe con el pasado, con la tradición, y nos propone un arte nuevo, un arte innovador. Los vanguardistas generaron nuevas técnicas literarias, como el flashback, los vasos comunicantes, la técnica del raconto, la perspectiva múltiple, el monólogo interior. En esta corriente vanguardista van a resaltar tanto las novelas, las obras de teatro y la lírica. En la lírica van a surgir una serie de ismos de vanguardia. Por ejemplo, esos ismos en donde cada ismo tiene figuras que van a resaltar. Futurismo, otro de los ismos, el creacionismo, el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, entre otros ismos. Muy bien, jóvenes, este es un panorama general de la literatura universal, que vamos a ir estudiando corriente tras corriente. Pero hoy día vamos a iniciar con un análisis más detallado de la primera corriente literaria, que es el clasicismo. Como les he manifestado, debemos establecer las características de cada una de estas corrientes, porque en sus exámenes de admisión le van a solicitar que usted reconozca a qué corriente se refiere. Una pregunta de examen de admisión que se han formulado es la siguiente forma, ¿no? Te dicen, por ejemplo, corriente literaria que le canta a la musicalidad,
a la sonoridad, a los sentidos y que surge en Francia. Esos datos debemos conocer. ¿Qué marcarían ustedes de todas estas corrientes literarias? Si nace en Francia y le canta la musicalidad a la sonoridad, entonces tendríamos que marcar el simbolismo. ¿Cuáles son las características del clasicismo? El clasicismo apareció en la Edad Antigua. Es la única corriente de la Edad Antigua. Se centra por su carácter antropocéntrico. ¿Qué significa antropocéntrico? Que todas las obras giran alrededor del ser humano. En cambio, si hacemos una comparación con la segunda corriente, que es el medievalismo, es todo lo contrario. En el medievalismo, el centro de la creación literaria ya no es el hombre, sino en el medievalismo el centro del quehacer literario es Dios. Aquí es antropocéntrico y en esta corriente más bien se caracteriza por ser teocéntrico. Es una característica que va a diferenciar a dos corrientes literarias. Inspiración realista. ¿Por qué inspiración realista? Porque toda la literatura está relacionada con la naturaleza. Perfección formal. Es la corriente que alcanza esa perfección literaria. ¿Por qué? Porque logra esa armonía, ese equilibrio entre la forma y el fondo. Se le rinde culto a la belleza. El estilo está relacionado con el tema. Por ejemplo, las epopeyas presentan una riqueza en ese lenguaje elevado. Las tragedias, su lenguaje solemne, y las comedias, su lenguaje coloquial. Racionalismo, el culto a la razón, el culto a la sabiduría, a la intelectualidad. Todo tiene una razón, un motivo. Todo está sistematizado en el clasicismo. Originalidad. Por ser la primera corriente literaria que nace en Occidente, en Grecia y en Roma, se caracterizó por ser original. Es una corriente muy creativa. Fatalismo. Las obras están marcadas por esta característica, lo inevitable. Cada obra gira en relación a un mito, está basada en mitos. El destino del hombre está marcado por su fatalidad. Eso ya lo dijo un dios, está marcado. Por ejemplo, si analizamos la obra Edipo Rey, Edipo nació con su destino inevitable. Tenía que matar a su padre, casarse con su madre, engendrar una raza vil de 4 hijos con su madre, luego la peste para todo su pueblo de Tebas. Por más que quiso escapar de su destino, no pudo. El destino es inexorable en estas obras clásicas. Didáctica. Las obras clásicas cumplen una función didáctica, una función pedagógica, docente, por ese afán de inculcar valores lingüísticos, valores literarios, valores culturales, valores psicológicos, valores pedagógicos. Platón expresaba que las obras clásicas, principalmente las de Homero, todas educan, todas enseñan y que existe una ciencia de la vida y que su arte forma al hombre para poder generar grandes discursos. Ese es el pensamiento de Platón respecto a las obras de Homero. La normatividad, basada en reglas, en las reglas aristotélicas. Aristóteles decía que las obras clásicas giraban en un lugar, en un tiempo y una acción. Esos son los postulados aristotélicos. Muy bien, jóvenes, estas son las características principales para ubicar a esta corriente literaria. Si no cumple esas características, esa obra literaria no pertenece al clasicismo y más bien pertenecerá a otras corrientes. El clasicismo se divide en periodos. ¿Cuáles son esos periodos literarios? Algunos también le consideran etapas, periodos o etapas. 4 periodos o 4 etapas. La primera tenemos la etapa jónica,
ática, alejandrina y latina. Aquí he ubicado unos siglos que puede haber algunas variaciones, pero son los números que más se manejan. En la primera etapa jónica, esta etapa jónica o también llamada arcaica, la literatura se manifestaba por medio de textos orales y en verso. Los poemas se entonaban para rendir tributo a los dioses. ¿Quiénes son los escritores que destacan en esta primera etapa? En la etapa jónica vamos a encontrar escritores como Homero. Homero, el primer genio de la literatura universal. A Homero le acompaña Hesíodo. Entonces, estos dos escritores van a destacar en el género épico. Homero, Hesíodo. Homero con sus grandes obras como la Ilíada y la Odisea. Hesíodo con la Teonía, que es considerada la genealogía de los dioses, los trabajos y los días y el escudo de Heracles. Si a Homero se le considera el padre de la épica clásica, a Hesíodo se le considera el padre de la épica didáctica. Y en la lírica van a destacar Píndaro, como también Safo. Píndaro y Safo. Píndaro, el cantor de los Juegos Olímpicos, el cantor de las Olimpiadas, el poeta de la épica clásica más brillante. Él celebraba las proezas deportivas y su libro, que reúne la mayoría de sus versos, se titula Los 44 Epinicios, que están divididos en 4 etapas. Entre ellas destacan pues las ístmicas, las píticas, las olímpicas y mnemeas. Y sus obras de Píndaro se han conservado en papiros. Safo de Mitilene, Safo de Lesbos, o según Platón, la 10ª musa. Destacó también, igual que Píndaro, en sus odas. Rendía alabanza a la belleza, a la mujer, con su oda Afrodita, oda al amor, sus monodias, sus epitalamios, que eran cantos nupciales. Aquí también en esa misma etapa podemos considerar al escritor Esopo, el padre de la fábula antigua, con la colección de fábulas llamadas las fábulas morales. Entonces, la primera etapa es la etapa jónica o arcaica. Segunda etapa, la etapa ática, o también considerado la etapa del apogeo, o el periodo clásico. En esta etapa ática está caracterizada esta etapa porque se marcó un hecho histórico, un acontecimiento histórico. No podemos explicar la literatura sin relacionarlo con la historia. ¿Qué estaba pasando en esos siglos? Se produjo las guerras médicas, guerras entre Grecia y Persia. Los griegos fueron los ganadores y consolidan su poder o hegemonía en Occidente. En esta etapa clásica ya van a dejar de lado el género épico y el género lírico para centrarse fundamentalmente en el género dramático. Entonces estaríamos hablando del teatro griego, que ahora solamente lo vamos a mencionar. Tendríamos que abordar una clase particular para el teatro griego, porque aquí las obras fueron extraordinarias. ¿Quiénes son las figuras del teatro griego? Aquí van a destacar escritores como Esquilo. También vamos a resaltar a Sófocles. Otro representante, Eurípides. Aristófanes. Estas son las figuras de la segunda etapa ática. Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Esquilo, Sófocles y Eurípides son grandes representantes de tragedias, mientras que hay Aristófanes de la comedia.
A Esquilo se le considera el padre de la tragedia antigua y él construye toda una trilogía llamada la Orestiada. Sófocles, el poeta de los dioses, él escribirá la obra más importante de esta etapa, que es Edipo Rey. Eurípides, el filósofo de la escena, sus tragedias girarán alrededor de las mujeres, como Fedra, Antígona y Ifigenia. Y Aristófanes, considerado como el padre de la comedia antigua, una de sus mejores comedias, Las nubes. Siguiente periodo o etapa, la etapa alejandrina. Esta etapa alejandrina está marcada por la muerte de Alejandro Magno y el suicidio de Cleopatra y su amante Marco Antonio. Esta etapa alejandrina se caracteriza también por el declive de la Grecia clásica y el ascenso del poder romano. ¿Quiénes son los representantes de esta etapa que van a surgir? Vamos a considerar al representante llamado, tenemos Menandro y Teócrito. Menandro y Teócrito. Menandro considerado como el padre de la comedia moderna. No se van a equivocar porque Aristófanes es el padre de la comedia antigua y Menandro el padre de la comedia nueva. Incluso en el neoclasicismo francés vamos a encontrar el padre de la comedia moderna, o sea, antigua, nueva y moderna. Una de sus comedias, El Misántropo. Teócrito resalta en la lírica con sus idilios. La última etapa, la etapa latina o también conocido como el siglo de Augusto. En esta palabra latina alude al término Roma. ¿Qué pasaba en esta etapa? Pese que la hegemonía o el poder lo tiene Roma porque conquistó a Grecia, la cultura dominante sigue siendo Grecia. El escritor más representativo de esta etapa latina fue Virgilio, quien a pedido del emperador Augusto escribió su monumental obra épica llamada la Eneida. La Eneida que canta el origen del pueblo romano, cuyo protagonista Eneas sale en búsqueda de un lugar para poder perpetuar su estirpe. Entonces, la magnífica obra de Virgilio, la Eneida. En la lírica también van a aparecer Horacio y Ovidio. Horacio con sus odas y Ovidio con su famosa obra El arte de amar, que esta obra El arte de amar influyó literariamente en nuestro escritor peruano Mariano Melgar, porque Mariano Melgar dominaba muy bien el latín y traduce la obra de Ovidio, El arte de amar, en Remedios de amor. Pero cuando el emperador Augusto lee la obra El arte de amar, no le pareció bien, se enfadó y dijo, ¿el arte de amar o el arte de cometer adulterios? No le agrada la obra de Ovidio. Otra de sus obras también de Ovidio podríamos destacar Las Metamorfosis, en plural. Y no te vayas a confundir porque hay una obra llamada La Metamorfosis, en singular, que eso es una novela del escritor Franz Kafka. Hay dos obras, solamente que una S cambia, ¿no? Cambia el contenido y el autor. Entonces, jóvenes, esos son los periodos literarios y hoy día vamos a explicar más detalladamente el periodo jónico, ¿ya? En este periodo jónico, el género que sobresale es el género épico. ¿Por qué el género épico? Porque en este género épico se describen las hazañas y proezas de los grandes héroes del pasado. Las obras son extraordinarias y muy extensas también. ¿Quién es la figura que sobresalió? Como ya te he mencionado, Homero.
Homero, el padre de la épica clásica, el padre de la épica antigua, el primer genio de la literatura universal. Sobre Homero hay una famosa cuestión. Ustedes habrán escuchado la cuestión homérica, ¿verdad? Porque se ha generado toda una controversia para tratar de explicar el origen de Homero, dónde nació, cuál es su nombre verdadero, si las obras que se les atribuyen le pertenecen a Homero, principalmente la Ilíada y la Odisea, si las dos obras son de Homero o simplemente una de ellas o ninguna. Hay 7 tesis, 7 teorías. Y yo me voy a explicar basado en las investigaciones de Heródoto, del padre de la historia. La palabra Homero, etimológicamente, proviene de una voz griega, Homerón, el que no ve, ciego. Otros dicen viene de la voz rehén, ¿verdad? Entonces, su etimología, Homerón, el que no ve. El que no ve, ciego. Su nombre verdadero. Y eso ya han preguntado en los exámenes de admisión. ¿Cuál es el nombre verdadero de Homero? Según Heródoto, nos dice que su nombre verdadero de Homero es Melesígenes. Melesígenes. El nacido en Meles. En esa época había una costumbre para poder asignar los nombres, se relacionaban con el lugar donde nacían. Se dice que Homero nació a orillas del río Meles, por lo tanto le correspondía su nombre Melesígenes. Esa es la teoría más acertada respecto al nombre de Homero. Melesígenes, el nacido en Meles. Cuna de nacimiento. Hay muchas ciudades que se disputan ser la cuna de nacimiento de Homero. ¿Quién hubiera querido pues que Homero naciera en el Perú? Pero no. ¿En qué ciudad nace Homero? Hay muchas ciudades, pero 7 principales, ¿no? 7 ciudades que se disputan ser la cuna de Homero. Entre ellas tenemos Esmirna, Pilos, Quíos, Colofón, Atenas, Argos y Sin. Pero de todas estas ciudades, la ciudad más probable de nacimiento de Homero es Esmirna, esta ciudad. Pero hay otras versiones también. Esmirna. ¿Por qué? Porque dice que el río Meles bordea toda la ciudad de Esmirna. Entonces, su nombre verdadero de Homero es Melesígenes y la ciudad de nacimiento es Esmirna. Obras atribuidas a Homero. Dentro de las obras más conocidas, la Ilíada, la Odisea, la Batracomiomaquia, que es el poema de los batracios, el Margites, los signos homéricos, y también hay otras obras como el Misántropo, los poemas cíclicos. Hay otras obras que también se dice que le pertenecen a Homero. Las más destacadas y se han convertido en obras universales, quiere decir que son leídas y analizadas en cualquier parte del mundo, es la Ilíada y la Odisea. Ustedes deben leer esas obras, que es una delicia cada uno de los cantos, cómo está estructurada esta obra. Vamos a explicarle a través de un cuadro comparativo las características principales de estas dos obras, de estas dos grandes epopeyas universales. Porque a veces en los exámenes de admisión te consideran 5 características para que usted reconozca cuál es lo verdadero, cuál es lo falso, ¿no? A ver, la Ilíada y la Odisea. ¿Qué vamos a conocer? Primero, la etimología, el número de versos, cómo está considerada esta obra, qué celebra, quién es el protagonista, cuál es el tema central, el tipo de narración, cómo está estructurada, el número de cantos en relación a los dioses, las figuras literarias y la narración poética. Analizamos. La Ilíada, su etimología. La Ilíada proviene de una voz griega, ilión.
Ilión, que significa Troya. Mientras que la Odisea viene de la voz griega Odiseus, que significa Odiseo o también Ulises. Entonces, primer dato, la Ilíada viene de la etimología o de la voz Ilión, que significa Troya, y la Odisea de Odiseus, que significa Odiseo o también Ulises. Número de versos. Respecto al número de versos, también puedes encontrar alguna variación, pero el número, la cantidad que más se maneja, para la Ilíada tenemos la cantidad de 15.674 versos y para la Odisea 12.110 versos. Son obras muy extensas, pero la obra más extensa, la obra más extraordinaria es la Ilíada. 15.674 versos para la Ilíada, 12.110 versos para la Odisea. ¿Cómo se le considera a la Ilíada? A la Ilíada se le considera como el poema de la guerra. Es el poema de la guerra. Mientras que la Odisea es considerado como el poema de la paz. El poema de la paz. Entonces, uno es considerado el poema de la guerra y el otro el poema de la paz. ¿Por qué el poema de la guerra es la Ilíada? Porque las obras están enmarcadas en un contexto histórico. Quiere decir, las guerras entre los griegos y los troyanos. Por eso que es el poema de la guerra. Y esas guerras entre griegos y troyanos históricamente duraron 10 años, pero de los 10 años, Homero solo describió 51 días del 9º año, suficiente para conocer las cruentas guerras entre griegos y troyanos, o también llamados aqueos y treucos. Y la Odisea, el poema de la paz, porque de la paz, porque su protagonista, que es Ulises, padeció mucho, 10 años de guerra y 10 años que fue abandonado por los dioses y vivió una serie de obstáculos, una serie de aventuras antes de regresar a su casa. Y cuando llega, empezó a matar a cada uno de los pretendientes de su esposa Penélope, hasta que por consejo de la diosa Atenea perdonó a esos pretendientes y por fin pudo vivir en paz. Por eso que es considerado el poema de la paz. ¿Qué celebra la Ilíada? La Ilíada celebra el valor y la fuerza, el valor y la fuerza del protagonista. ¿Quién es el protagonista en la Ilíada? Aquiles. Aquiles, su protagonista es Aquiles. El valor y la fuerza de Aquiles, su fuerza, su valor para combatir a su enemigo, implacable. Entonces, algunos dicen que era inmortal, pero por ahí hay teorías que también tuvo una debilidad, el famoso talón de Aquiles. Mientras que la Odisea celebra la astucia e ingenio, la astucia y el ingenio de su protagonista. ¿Quién es su protagonista? Ulises, o también llamado Odiseo. ¿Por qué su astucia e ingenio? Porque Ulises fue tan astuto para poder vencer todos los obstáculos que se le presentaron en su camino para retornar a su casa. Como te dije hace un momento, 10 años de guerras, en esos 10 años los griegos ganan y victoriosos regresan a su casa, pero un griego no regresó, que fue Ulises. Él va a sufrir 10 años más. En esos 10 años va a padecer prisionero. ¿En dónde? Va a estar prisionero en la isla de Ogygia.
va a pasar por los monstruos Caribdis y Escilas que hacían remolinos y se comían a los tripulantes. Una serie de problemas. Y cuando llega, por ejemplo, a la isla de los Cíclopes, esa era tierra de monstruos de un solo ojo en la frente. Ulises y su tripulación empezó a comer sus alimentos del monstruo, de ese cíclope, y el cíclope enfadado los encerró y cada día se comía a cada uno de los tripulantes, hasta que llegó el turno de Ulises. Pero como él es astuto, es muy ingenioso, pudo librar ese problema. ¿Cómo? Engañándole al monstruo. Le dio a beber el mejor de sus vinos embriagadores, y cuando el monstruo Polifemo le dijo: ¿tú cómo te llamas? Ulises dijo: yo me llamo Nadie. Salud, Nadie. Y brindaron. Y el monstruo Polifemo cayó en un profundo sueño, y Ulises y su tripulación cogieron una estaca ardiente y le desgarraron el único ojo. Y salieron huyendo, cubriéndose con las pieles de los animales. Y cuando su padre llega del monstruo, no era cualquier monstruo, Polifemo, sino era el hijo de un dios, del dios de los mares, de Poseidón. Y cuando su padre le pregunta, enfurecido: ¿quién te ha lastimado? Porque mi ira será implacable. Nadie, papá. ¿Pero quién es Nadie? Dime, ¿quién te ha lastimado? Nadie, 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 repetía el monstruo, porque Ulises dijo llamarse Nadie. Y así pudo evitar ganar tiempo, ¿no? Pero la furia de Poseidón lo perseguía. Entonces su astucia le permitió librar muchos obstáculos en su camino. ¿Cuál es el tema central de la Ilíada? La Ilíada se centra en la cólera. La cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles. Mientras que la Odisea, el tema central es el regreso de Ulises a Ítaca. El regreso de Ulises a Ítaca. Entonces, el tema central de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Pero no solo hubo una cólera, sino varias fueron sus cóleras. La primera cólera de Aquiles fue cuando le roban a la sacerdotisa llamada Briseida. Pero su gran cólera fue cuando asesinaron a su mejor amigo llamado Patroclo. ¿Quién asesinó a Patroclo? El más valeroso de los troyanos, Héctor. Entonces todo gira en base a la furia o a la cólera de Aquiles. Mientras que en la Odisea es el regreso de Ulises a Ítaca. ¿Qué es Ítaca? Ítaca es una ciudad. Ítaca es el hogar de Ulises. Como te mencionaba hace un momento, Ulises sufrió mucho para poder retornar a su casa. Y cuando llega, ¿para qué tanto quería ir a Ítaca? ¿Por qué? Porque en Ítaca se encontraba su familia, su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Por eso que lucha para poder llegar a casa. Tipo de narración. La Ilíada, cuando uno lee la Ilíada, los hechos, los acontecimientos pasan unos tras otros. Entonces a eso le llamamos una narración lineal. Lineal. Pero cuando se lee la Odisea, en la Odisea vamos a encontrar que el primer canto no es el inicio de la historia, sino va avanzando y va retrocediendo a través de saltos. Eso significa que su narración, el tipo de narración es una narración cíclica. Cíclica. Entonces, la Ilíada, su narración, su tipo de narración es lineal, y para la Odisea el tipo de narración es cíclica. Esa narración lineal hace que las obras sean más simples. Entonces la estructura de la Ilíada es una estructura simple. En cambio, para la Odisea su estructura es más compleja. Presenta una estructura compleja por el tipo de narración.
tiene su grado de complejidad, pero también es una riqueza más para los lectores al momento de leer. Número de cantos. Acá sí hay una similitud. Ambas obras, la Ilíada y la Odisea, están estructuradas en 24 cantos o 24 rapsodia. Y cada canto está nombrado con un número griego. Entonces, 24 cantos para la Ilíada, 24 cantos para la Odisea. También hay otra similitud, ambas obras pertenecen al mismo género, que es el género épico. Ambas obras también pertenecen a la misma especie literaria. Ambas son epopeyas históricas. La Ilíada está dividida entonces en 24 cantos, la Odisea también en 24 cantos, pero en la Odisea, aparte de los 24 cantos, también podríamos dividirla en 3 partes. La primera parte se va a centrar en todo relacionado a las aventuras que vivió el hijo de Ulises, quiere decir de Telémaco, o sea, la telemaquía, porque su hijo Telémaco, al ver que su padre no retornaba y su madre no podía ya sostener más su palacio, por consejo de la diosa Atenea, tuvo que emprender un viaje. Entonces la telemaquía se refiere al viaje de Telémaco. Él salió 2 veces, ¿no? Uno a la corte de Esparta, quiere decir el del rey de Esparta, que es Menelao, pidiendo noticias de su padre, y también fue a Pilos, a la corte del prudente Néstor. Salió en busca de su padre. Primero entonces la telemaquía. La segunda es el Nostos, o las aventuras que vivió Ulises. Y el tercero es la venganza. La venganza quiere decir el asesinato a los pretendientes de Penélope. Los dioses. En la Ilíada, los dioses se baten entre sí. Se baten entre sí. A pesar que Zeus prohíbe que los dioses participen y asuman algún bando, sea para griego o sea a favor de los troyanos, muchos dioses participan, hasta se hieren. En cambio, en la Odisea ya no vemos la participación de muchos dioses. Aquí es poca la participación de los dioses. Poca participación. Participación de los dioses. Muy poca. En cambio, acá sí, acá la presencia de los dioses como Zeus, Apolo, Artemisa, Ares, Hefestos, Atenea, Hera, muchos dioses participan en la Ilíada, en la Odisea muy pocos. Figuras literarias. En ambas obras hay una coincidencia también en la construcción de los personajes. El autor utiliza la misma figura literaria. Entre las que destacan tenemos el epíteto, como también el símil, para ambas obras. En ambas obras vamos a encontrar muy fuerte el uso de estas 2 figuras, epíteto y símil. ¿En qué consiste el epíteto? El epíteto es la figura en donde se destaca su característica innata, la característica inherente del ser. Por ejemplo, el autor no dice solo Aquiles, sino dice Aquiles, el de los pies ligeros. No solo dice Ulises, sino Ulises, el astuto. No solo dice Penélope, sino dice Penélope, la fidelidad. Entonces, la característica de cada personaje. Y el símil consiste en establecer semejanzas entre 2 seres, quiere decir comparaciones. La narración poética, ambas obras están contadas o relatadas en tercera persona. Tercera persona, ambas obras. Tercera persona gramatical. Es importante, jóvenes, conocer las diferencias de estas 2 grandes epopeyas universales, pero si pueden, lean estas obras que son espectaculares. Vamos a contar brevemente ahora un pequeño resumen de la Ilíada, la epopeya universal, la más antigua y la más extraordinaria, considerada una monumental obra épica. Pero como te he manifestado, las obras
del clasicismo están basadas en mitos. Para poder entender una obra clásica se debe relacionar con un mito. Y la Ilíada también está basada en un mito, que es el mito de la manzana, de la discordia. Entonces, cuentan que en el antiguo Olimpo se iba a realizar una boda, la gran boda, entre la diosa marina, la diosa Tetis, y el mortal Peleo, futuros padres de Aquiles. Y para tal acontecimiento invitaron a todos los dioses del Olimpo, excepto a una. ¿A quién no la invita? No fue invitada Eris. ¿Y quién es Eris? La diosa de la discordia. A ella no la invitan porque ella representa la diosa del caos. Y ellos no querían pues unos matrimonios con caos. A ella no la invitan. Entonces, el mito de la manzana de la discordia. Y Eris, al enterarse que ha sido excluida de la boda, enfurecida, ingresa a la ceremonia trayendo una manzana de oro, con un letrero, con una inscripción, para la más hermosa o para la más bella. Entonces se produce un minuto de silencio y las tres diosas que se consideran ser las más hermosas piden el trofeo. ¿Quiénes son esas tres diosas? Entre esas diosas tenemos a la diosa Hera, la diosa Afrodita y la diosa Atenea. Hera es la diosa protectora de los matrimonios. Hera es la hermana y esposa de Zeus, rey de reyes. Afrodita, la hija de Zeus, quien representa a la diosa del amor, a la diosa de la sensualidad y la diosa también de la belleza. Atenea es la hija favorita de Zeus, quien cuentan que nace de la frente de Zeus, por eso que ella representa a la diosa de la sabiduría. Tres diosas con dones. Le preguntan a Zeus, ¿cuál de las tres es más bella? Pero Zeus no puede elegir a una, porque si no se va a ganar la ira de las otras dos diosas. Y no quiere tener problemas con ninguna de las tres. Entonces Zeus envía al dios Hermes que conduzcan a las tres diosas frente a la presencia de un joven mortal, conocedor de la belleza de la mujer. Ese joven pastor era Paris, pero Paris también tiene su propia historia. Paris no era un simple pastor, sino era el hijo de los reyes de Troya, del rey Príamo y de la reina Hécuba. Pero la reina Hécuba, cuando llevaba a su hijo en su vientre, soñaba constantemente que no llevaba un niño, sino una antorcha, y que esa antorcha iba a ser el causante de la destrucción de Troya. Y como siempre se creía en los oráculos, al niño, al recién nacido, lo abandona. Y él crece como un simple pastor, pero tenía sus dones también. Uno de esos dones, identificar la belleza femenina, y era muy hábil, muy diestro con las flechas, con el arco. Entonces las tres diosas, antes que el joven Paris pueda elegir, ellas les ofrece algo. O sea, ya estaba el problema de la corrupción en esa época, ¿no? ¿Qué le ofrece Hera? Hera le dice a Paris, si tú me eliges, yo te voy a dar el poder que necesites. El poder. Afrodita le dice, si tú me eliges, yo te voy a dar a la mujer más bella que tus ojos hayan visto, la mujer bella. Y Atenea le ofrece el don de la sabiduría. Si tú me eliges, yo te doy la sabiduría para enfrentar a tus enemigos y liberar tus batallas. ¿Qué hubiera elegido usted? ¿El poder? ¿La mujer bella? ¿O la inteligencia o la sabiduría? Yo hubiera elegido la sabiduría.
creo que ustedes también, para poder ingresar a la universidad con la sabiduría. Entonces, París, como era un mortal y la carne es débil, él eligió a Afrodita. Y como París era un troyano, Afrodita se vuelve defensora de los troyanos y se acabó la paz. Y las otras dos diosas, Hera y Atenea, para darle la contra, se convierten en las diosas protectoras de los griegos. Ese es el mito de la manzana de la discordia. ¿Cómo empezó la discordia, ese caos en el antiguo Olimpo? Como te he manifestado, las obras clásicas también se centran en un contexto histórico. La Ilíada se centra en este contexto de guerras. ¿Guerras entre quiénes? Guerras entre los griegos con los troyanos. Griegos y troyanos. La obra se divide en 24 cantos. Es bien extensa, hemos dicho más de 15.000 versos, pero hay que conocer algunos de los cantos principales. El canto número 1. El canto número 1 se centra en la peste. En la peste. ¿En la peste para quiénes? Para los griegos. ¿Quién envía la peste? El dios Apolo. El dios Apolo envía la peste a los griegos. ¿Y por qué el dios Apolo estaba enfurecido con los griegos? En el canto número 1 se centra en la peste y la cólera. 9 años de guerras entre griegos, aqueos y troyanos, treucos, ¿verdad? Pero antes de contarles el primer canto, la Ilíada se inicia con una invocación a la diosa Calíope. Empieza la Ilíada: canta, oh musa, la cólera del gran Pélida Aquiles, cólera funesta que arremetió y causó tantos males a los aqueos y descendió a los Hades muchas almas valerosas de los héroes. Qué linda, ¿no? Qué linda descripción al inicio de la obra con estos versos. En este canto número 1, como te decía, describe la peste y la cólera. Te preguntaba por qué el dios Apolo envió la peste a los griegos. Cuentan pues que 9 años de guerra se producía entre los griegos aqueos contra los troyanos treucos. Pero esta peste que envió Apolo es porque el jefe de los griegos, ¿quién es el jefe de los griegos? El jefe de los griegos es Agamenón. Agamenón envió al adivino Calcante a averiguar cómo va a ceder, cómo va a cesar esta peste. Y el adivino Calcante manifiesta que la peste no va a cesar si Agamenón no devuelve a Criseida, la sacerdotisa, la hija de Crises. Agamenón ese era el ultraje que había cometido, ¿ya? Entonces debía devolver Agamenón a Criseida, hija de Crises. ¿Y qué va a hacer Agamenón? Para reparar ese daño, se roba al botín de guerra de Aquiles, que era su cautiva favorita, la sacerdotisa Briseida. No te vayas a confundir, Criseida y Briseida, ¿ya? Por eso que Aquiles se ha enfurecido, ya no quiere seguir luchando, abandona el campo de guerra y manifiesta que no volverá si no le entregan a Briseida. Solo regresaré al campo de batalla cuando sea devuelta Briseida y cuando el fuego troyano alcance sus propias naves. Eso es lo que expresa. Y enfurecido, Aquiles, que es su primera cólera, le pide a su madre, la diosa marina, que pida a Zeus que se ponga a favor de los troyanos.
y como Zeus le concede siempre su pedido a Tetis, porque cuando Zeus tuvo problemas con sus hermanos divinos, quien le apoya fue la diosa marina Tetis. Entonces eso va describiendo en el primer canto llamado La peste. ¿Qué otros personajes? Para los griegos tenemos al jefe de los griegos, que es Agamenón. El personaje, el héroe más valeroso de los griegos es Aquiles. También vamos a encontrar al hermano de Agamenón, que es Menelao. El amigo favorito de Aquiles, que es Patroclo. El héroe más astuto, Ulises. El prudente Néstor. Para los troyanos, el jefe de los troyanos es el rey Príamo. El héroe más valeroso de los troyanos es el hijo del rey Príamo, que es Héctor. Héctor tiene su hermano llamado Paris. También tenemos a su madre, la reina Hécuba, su esposa Andrómaca, su pequeño hijo Astinax, su hermana Casandra, la profetisa Casandra, entre otros representantes. Entonces, ya te he relatado el primer canto, que es la peste, cómo se inicia la obra. Otro de los cantos favoritos es el canto número 3. En este canto número 3 se centra en Paris, el raptor de Helena, una mujer. ¿Se acuerdan que la diosa Afrodita le prometió a Paris, si le concedía la manzana, le iba a entregar a la mujer más bella? Paris conoció a Helena y se enamoró. Helena era la mujer más bella. Entonces le pide a Afrodita: tú me prometiste, a quien yo considerara la más bella sería para mí. ¿Qué va a hacer Afrodita? Envuelve un encanto, un hechizo a Helena y se deja raptar por Paris. Paris se rapta a Helena, pero Helena no era una mujer soltera. Helena era una mujer casada y no con cualquier hombre, sino era la esposa de Menelao, el hermano de Agamenón. Y cuando se entera Menelao que le han robado a su propia mujer en su propia casa, enfurecido le pide a Agamenón convocar unas asambleas y pedir, pues, batirse a duelo con Paris. Héctor, su hermano de Paris, enfurecido, le dice que tiene que aceptar ese duelo, sabiendo que su hermano no era diestro, pues, con la pica, no era bueno para las guerras. Se van a dar ese duelo entre Menelao y Paris, pero Paris manifiesta que el vencedor del duelo se quedará con Helena y todos sus tesoros. Entonces empieza ese duelo entre Menelao y Paris. Menelao está a punto de asesinar a Paris, y ¿quién interviene en ese duelo? Si no podían intervenir esos dioses, pero interviene la diosa Afrodita y lo envuelve en un manto Afrodita. Y sigue los enfrentamientos entre los griegos y los troyanos. Pero ¿qué sucede? Que los griegos cada vez van perdiendo las batallas, porque faltaba la fuerza de Aquiles. Y cuando los dioses observaban que Aquiles estaba en el campo de guerra, apoyaban a los griegos porque eran gustosos de ver buenas contiendas. Pero Aquiles no participa, ni tampoco Patroclo. Por eso que los griegos van perdiendo y los troyanos van avanzando. Agamenón envía una comitiva liderada por Ulises a ir a la tienda de Aquiles y pedirle que retorne al campo de guerra. Pero Aquiles no quiere, porque ¿qué había dicho Aquiles? Que solo regresará al campo cuando sea de vuelta a Briseida. No acepta los regalos. Él no tiene motivos para ir a la guerra. Entonces no va. Como los griegos van perdiendo, Patroclo pide a Aquiles
que le preste su armadura para él ir a socorrer a los griegos. Y Aquiles accede, ¿no? Entonces Patroclo se viste como Aquiles, se coloca su armadura, se monta en su famoso caballo brilloso, coge su pica y detrás de él el ejército de 2.500 mirmidones, igual como Aquiles iba al campo de guerra. Cuando Patroclo se presenta, los dioses piensan que es Aquiles y se ponen a favor de los griegos. Pero cuando Héctor se enfrenta a Patroclo creyendo que es Aquiles, un error comete Patroclo, retrocede. Y los dioses se dan cuenta que han sido burlados. No es Aquiles. Apolo, enfurecido, envía un rayo y agrieta la armadura de Patroclo. Héctor se aprovecha y por esa grieta, por esa rasgadura, introduce su pica en el vientre y lo asesina a Patroclo. Los troyanos quieren llevarse el cuerpo de Patroclo, pero los griegos no lo permiten y más bien conducen el cuerpo de Patroclo a la tienda de Aquiles. Cuando Aquiles ve a su gran amigo muerto, ahí viene el tema central de la historia, produciéndose su cólera, se depone su ira de Aquiles. Y ahora sí ya tiene motivos para ir al campo de guerra. Aquiles, enfurecido, asesina a todos los que encuentra a su paso. Héctor ha desencadenado esa cólera y él no puede permitir que Aquiles llegue a Troya porque va a destruirlo todo. Él tiene que batirse a duelo con Aquiles. Pide apoyo de sus hermanos menores, pero no quieren apoyarle. Su hermana Casandra, la profetisa Casandra, que sabe adivinar el futuro, ella predice que en este duelo morirá Héctor, su hermano amado. Héctor siente miedo, pero debe ir a batirse a duelo. Avanza y retrocede. Héctor pide a su madre, la reina Hécuba, y a su esposa Andrómaca, que por favor lleven una procesión a la diosa Atenea, para que la diosa Atenea le dé la sabiduría que él necesite para poder enfrentar a su enemigo, ganar ese duelo. Pero Atenea no accede, no acepta, porque a ella no le entregaron la manzanita, pues, ¿verdad? Entonces que sea otra diosa que lo socorra. Héctor va avanzando, pero también retrocede de miedo. Cuando escucha cada vez más cerca la voz de Aquiles, dice que sus gritos son horrorosos y estremece las murallas. El dios Apolo, cuando Aquiles lo va a encontrar a Héctor, el dios Apolo lo oculta varias veces. Cuando ya están frente a frente, Héctor huye, corre despavorido por toda Troya. Aquiles lo persigue hasta que ya no puede más y tienen que batirse a duelo. Héctor manifiesta: si yo muero en combate, por favor, mi cuerpo que sea entregado a mi padre para mis honores fúnebres, porque he de morir como guerrero en combate, luchando por mi pueblo. Aquiles se mofa y no acepta. Él manifiesta que el matador de Patroclo no merece honores fúnebres, sino más bien atará su cuerpo a su carreta y lo sitiará por toda Troya frente a la mirada de su padre, su madre, su esposa y su hijo. Y los perros destrozarán sus carnes. Su ira, pues, ya depuso su cólera. Ese enfrentamiento entre los dos, Aquiles y Héctor, imparable, cada choque entre los dos, hasta que aparece en el campo del acontecimiento Deifobo. Y Héctor se alegra porque Deifobo es su hermano menor y piensa que ha venido a ayudarle. Pero no era Deifobo, era la diosa Atenea, que se había disfrazado de Deifobo para darle más confianza a Héctor y luche más con Aquiles y ayudar a Aquiles, ¿no? Entonces se siente burlado y Aquiles, enfurecido, con su pica le atraviesa la garganta a Héctor y lo asesina. Después conduce el cuerpo de Héctor a su tienda. El rey Príamo
sufre mucho, quiere el cuerpo de su hijo, le pide a Zeus que intervenga. Y Zeus, por medio del dios mensajero, conduce al rey Príamo a la tienda de Aquiles y se da una entrevista entre los dos, llevando muchos tesoros para hacer pues un cambio, ¿no? Aquiles debe aceptar a entrevistarse con Príamo. Príamo le cuenta sobre su padre de Aquiles, sobre Peleo y todo lo valeroso que ha sido su padre. Y Aquiles se conmueve y llora y suspenden todos los duelos para que el rey Príamo pueda llevarse el cuerpo de su hijo. Aquiles se concentra en los funerales de Patroclo, empezando por la comida fúnebre, todas las contiendas y la incineración de la carne. Y esta gran obra termina con los funerales de Héctor. Qué genial, ¿verdad? Entonces hay que leer estas monumentales obras de esta primera corriente literaria, que es el clasicismo. Muy bien, chicos, ¿qué les pareció? En esta clase hemos conocido el orden cronológico de las corrientes literarias, las características de la primera corriente, cómo está dividida en periodos o etapas, y hemos analizado estas dos epopeyas universales como es la Ilíada y la Odisea. Seguiremos estudiando en una pronta sesión. Muchísimas gracias, cuídense siempre. Hasta luego.